Señoras, señores, bienvenidos al canal Al24 News. Abrimos nuestro telediario de esta noche con el trágico expediente libio. Una oleada de agua en la noche del 10 al 11 de septiembre provocada por la tormenta Daniel rompió dos presas del río, provocando violentas inundaciones en el wadi que cruza Derna. Las inundaciones dejaron a más de 5.000 muertos y 10.000 desaparecidos. Las Naciones Unidas han lanzado un llamamiento para recaudar más de 71 millones de dólares para ayudar a cientos de miles de personas necesitadas. El jefe de emergencia de la ONU, Martin Griffiths, indicó en una rueda de prensa en Ginebra que en Libia no sabemos el alcance del problema. Una vez más, en Libia, donde el acceso a Derna sigue siendo difícil, donde al problema de la rotura de las presas se suma el de la tormenta procedente del mar. Se trata de una tragedia en la que el clima y la capacidad chocaron para provocar esta terrible tragedia. El problema es que aún no hemos llegado a ese punto. En Libia no sabemos el alcance del problema. Las inundaciones, los torrentes, los edificios destruidos y el barro aún ocultan el alcance de las necesidades y las muertes. Marruecos y Libia se han visto afectados alternativamente por terribles tragedias. El balance por el momento se sitúa en cerca de 3.000 muertos tras el terremoto en Marruecos. Marruecos debería solicitar ayuda a la ONU hoy o mañana para ayudar a los supervivientes, afirmó este viernes el jefe de las operaciones de emergencia de la ONU, Martin Griffiths. Comentario de Mary Blabry. Una semana después del terremoto que devastó parte de Marruecos, los servicios de emergencia siguen trabajando intensamente para encontrar posibles supervivientes. El epicentro del terremoto, que dejó más de 3.000 muertos y miles de heridos, se encuentra en una zona montañosa del Alto Atlas, al sur de la ciudad de Marrakech. En esta región de muy difícil acceso, algunas localidades han sido arrasadas. La ONU afirmó el viernes que Marruecos podría pedir ayuda hoy o mañana para contribuir a su recuperación y reconstrucción tras el devastador terremoto que causó casi 3.000 muertes y destruyó decenas de miles de viviendas. Esperamos que la petición de ayuda salga hoy o mañana. Estamos dispuestos a trabajar y a proporcionar apoyo en materia de coordinación. La siguiente fase es proporcionar a los supervivientes refugio, alimentos y suministros médicos. En la pequeña ciudad marroquí de Talat Niakoub, que sufrió grandes daños por el devastador terremoto, las personas desplazadas se alojaban en tiendas de campaña humanitarias instaladas para ayudar a quienes quedaron sin hogar. Nuestra vida ha cambiado mucho. Ahora somos personas sin hogar. Nuestra casa es horrible. Además, el trabajo de mi padre y todo esto estaba en los zocos. Así que todo eso desapareció. Ahora tenemos miedo. Como por la noche, siempre tengo miedo. La situación general aquí, el problema de algunas personas en algunos pueblos es que no reciben ayuda porque las carreteras no están abiertas. En cuanto a nuestra zona, gracias a Dios, recibimos ayuda. El terremoto es el más mortífero en el reino desde el que destruyó Agadir en la costa occidental del país el 29 de febrero del año 1960. Murieron entre 12.000 y 15.000 personas, es decir, un tercio de la población de la ciudad. En el expediente saharaui, el presidente mauritano Mohamed Ould Sheikh Ahmed El Ghazouani mantuvo conversaciones en la capital Nouakchott con el enviado personal del secretario general de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, en el marco de su gira por la región. Según la agencia de noticias mauritana, la reunión tuvo lugar entre Ould Ghazouani y de Mistura en el Palacio Presidencial de Nouakchott, en presencia de funcionarios mauritanos y de la ONU, donde las dos partes abordaron la cuestión del Sáhara Occidental y los esfuerzos de las Naciones Unidas para reactivar el proceso político de la cuestión saharaui.
El presidente francés Emmanuel Macron indicó este viernes que el enviado de Francia a Níger vive como rehén en la embajada francesa y acusó a los gobernantes militares de bloquear las entregas de alimentos a la misión. Los líderes militares de Níger dijeron al embajador francés Sylvain Ité que tenía que abandonar el país después de que derrocaron el presidente Mohamed Bazoum el 26 de julio. Pero un ultimátum de 48 horas para que se fuera emitido en agosto fue aprobado con él todavía en el lugar, ya que el gobierno francés se negó a cumplir o reconocer el régimen militar como legítimo. En cuanto a Níger, mientras les hablo, tenemos un embajador y miembros diplomáticos que están tomados como rehenes, literalmente en la embajada francesa. Se impide que les entreguen alimentos, comen con raciones militares y permanecen allí porque simplemente Francia, apoyando la democracia y considerando que no hay dobles raseros para África, considera que el presidente Bazoum, rehén en casa, es el presidente legítimamente elegido. Libération militaire. En cuanto a Burkina Faso, la Junta Militar de Burkina Faso ordenó al agregado de defensa de la embajada francesa abandonar el país debido a un comportamiento que calificaron de subversivo, según indicó una carta filtrada a la que varios medios de información tuvieron acceso. La expulsión del agregado Emmanuel Pasquier es la última señal de la creciente tensión entre la nación de África Occidental y su excolonizador francés, desde que un gobierno militar tomó el poder mediante 2 golpes de Estado el año pasado. En el resto de la actualidad del mundo, la cumbre del G77 más China, que integra una centena de países de Asia, África y América Latina, representantes del 80% de la población mundial, inició este viernes en La Habana con un llamado a cambiar las reglas del juego económico internacional. Marim Labri. Una treintena de jefes de Estado y de Gobierno acuden a esta cita con la presencia de mandatarios de la izquierda latinoamericana como Alberto Fernández de Argentina, Gustavo Petro de Colombia, Nicolás Maduro de Venezuela o Daniel Ortega de Nicaragua. Al inaugurar la cumbre, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que después de todo el tiempo que el norte acomodó al mundo a sus intereses, ya toca al sur cambiar las reglas del juego. Por todo el tiempo en que el norte acomodó al mundo a sus intereses para mal del resto, ya toca al sur cambiar las reglas del juego. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pronunció por un mundo más representativo y que responda mejor a las necesidades de las economías en desarrollo. La declaración final de la cumbre de este fin de semana se plantea como un documento crítico que reclama una reforma profunda de la arquitectura financiera internacional, la eliminación urgente de las medidas coercitivas internacionales y el tratamiento adecuado a la creciente deuda externa a los países en desarrollo. Pasamos ahora a Rusia, donde el líder norcoreano Kim Jong-un visitó este viernes la ciudad de Komsomolsk en Amur, en el oriente extremo ruso, y se dirigió directamente a una vasta planta de aviación que produce aviones de guerra y otros equipos. Siempre entre Rusia y Corea del Norte, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó hoy que Rusia no incumplirá ningún acuerdo relativo a Corea tras reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un en el extremo oriental de Rusia. Y con Rusia que vemos, Estados Unidos impuso sanciones a más de 150 entidades e individuos acusados de complicidad con Rusia en la guerra en Ucrania. Estados Unidos ha impuesto hoy amplias sanciones contra más de 150 personas y entidades en relación con la guerra en Ucrania. Esta acción se dirige, entre otros, a quienes participaron en las sanciones impuestas y a quienes ayudaron a reforzar la capacidad de Rusia para librar una guerra contra Ucrania. El Departamento de Estado ha nombrado a más de 70 entidades y personas implicadas en la futura capacidad de producción y exportación de energía de Rusia.
Estimados telespectadores, así pues concluimos nuestra cita informativa de esta noche. Gracias por la atención prestada. Un saludo.